SER Podcast. En La Vista del Lobo hemos viajado a Alemania para ver cómo va a ser el futuro de Merkel, que deja el poder el 26 de septiembre. Y también hemos estado en Mozambique, donde hay graves problemas en el norte, cambio climático, terrorismo y COVID. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo va tu repostería? Bueno, traje magdalenas otra vez para Lourdes porque las pidió especialmente. Lourdes llevaba, yo creo que 6 meses sin venir por Madrid, merecía eso y además quizá churros, pero en fin. Ya, pero churros, sigo insistiendo y no hay tienes que manera. hablar con la representante, con Díaz Ayuso, para que con la representante de Dios en Madrid. ¿Ibas a decir? Exacto, para que se abran los chiringuitos una hora antes y poder ir a San Ginés o cualquier otro. Oye, hay conversaciones en marcha en mi casa sobre gatos. Bien, yo puedo dar igual clases. algún día te llamo. Sí, yo tengo 2, he tenido muchos. ¿Te dan compañía o te dan...? Sí, es un animal fantástico. Pasa que es un animal que es peludo, echa pelo, sucia, pero es maravilloso. Es un animal que está tan loco como los humanos. Es muy neurótico y es muy, muy divertido. Sí, pero solamente te acompaña, básicamente. Pero, ¿qué quieres más, no? Que te dé conversación, es lo que a mí me gustaría. Conversación te da. Yo tengo uno, Morgan, que me habla todo el rato. Morgan, ¿y qué te dice? Sí, bueno, que quiere que le coja. Tengo 2. Uno que es Nana, que es la gata, que no quiere que la coja, pero quiere estar cerca, siempre se acerca para que la acaricie. Y Morgan, que quiere estar todo el rato en brazos. Pues es mucho mejor hablar de gatos que de política. Sí, es más divertido. Por cierto, he visto El Disidente, que es un documental que está en Netflix, en Filmin, os lo recomiendo, sobre el asesinato de Jamal Khashoggi y la implicación del príncipe heredero. Sí, noticia para mí que estuviera implicado. Sí, no, para todos, incluso lo sabe todo el mundo, pero el documental es muy, muy bueno. Se llama El Disidente. El Disidente está en Filmin. Ah, pues está bien, lo veremos. Venga, vamos. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. También te digo que ha habido conversaciones en el equipo sobre lo mucho que hacía que no ponías una voz masculina en las músicas que escoges. Aquí está. Y hasta qué punto eso es indicativo de algo. Bueno, no sé, de una necesidad de conversación. No lo sé. Este hombre creo que es de Mozambique o de Zimbabue. Tambuguza, que hace esta versión de Adele con una voz preciosa que tiene. And free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Such a difference. Digamos que tenemos un poco menos de tiempo. Angela Merkel ha empezado con mal pie este año electoral. Su partido obtuvo muy malos resultados en los comicios regionales celebrados el domingo pasado en 2 estados federados, y teniendo en cuenta que Alemania se enfrenta a generales el día 26 de septiembre este año, esa derrota confirmaría el inevitable desgaste de los conservadores. Es un fin de ciclo en Alemania, ¿no? Sí, bueno, ella se va. Ella no va a continuar. En septiembre son sus últimas elecciones. Lo que tarde luego en formarse el gobierno, pero luego ya deja el gobierno. Es curioso porque su partido tiene menos popularidad que ella. Ella es una mujer muy respetada dentro de Alemania, y hay una encuesta americana de 13 países y es la líder más respetada en 13 países, de los más importantes. Y bueno, Obama dijo que la votaría sin duda. Es una mujer que después de casi 16 o más de 16 años de gobierno ha alcanzado un estado de beatitud, a pesar de que tuvo aquel episodio con Grecia, no muy edificante, pero sí es cierto que para la media de gobernantes que tenemos es una mujer ejemplar. Mientras tanto, la poderosa líder prepara esa salida. Dices 16 años, mandato nada fácil, ha tenido que encarar muchas crisis. Sobre todo, ¿tú crees que pasará a la historia por ser la primera mujer elegida canciller, o ya hemos superado ese tipo de etiquetas? Primera mujer, divorciada, sin hijos, procedente del este, y que encima es científica, porque es física cuántica, con lo cual no estaba dentro del
prototipo de mujer florero, sino que es una mujer con una enorme preparación y lo ha demostrado. Cuando llegó en el 2005, todo el mundo decía que era una líder temporal, incluso Financial Times ahora bromeaba diciendo, bueno, nosotros dijimos que era una líder por un par de años, iba a superar a Adenauer, ya la ha superado, y es posible que, depende de lo que tarde formas el gobierno, supere también a Kohl. Incorporamos a la conversación a Carmen Viñas, que es corresponsal de la SER en Berlín. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Buenos días. El desgaste de la canciller se ha sumado al goteo de casos de corrupción en sus filas. En 10 días, creo, han renunciado, ¿cuántos? 4 diputados. 4 diputados ya, sí, está siendo un comienzo de año bastante malo para los conservadores, como comentabais. La figura de Merkel, que apareció como el gran ejemplo de gestión en la primera ola, ha ido perdiendo muchas simpatías desde verano, porque hay un gran descontento entre los alemanes con la gestión de esta crisis del coronavirus. Y eso hay que sumar los casos de corrupción que se han llevado por delante a 4 diputados. 3 por recibir comisiones en la compra de mascarillas para el sector público, otro por recibir dinero opaco de países como Azerbaiyán, y el último, que ha dimitido el viernes, ha sido por haber asesorado por una cantidad de 5 dígitos al ex primer ministro de Macedonia, que había huido a Hungría acusado de corrupción. Muchos miembros de la CDU hay mucho malestar, consideran que esto es la crisis más grave del partido desde el escándalo de las donaciones bajo el mandato de Helmut Kohl. Cada vez está más claro que la CDU necesita una renovación urgente. Las últimas encuestas marcan un descenso de votos muy claro. Han vuelto a cifras de hace un año. En junio llegó a alcanzar el 40%, algo casi inédito, pero ahora mismo está en torno al 28% en intención de voto. Lo que supondría también un nuevo escenario es que podría ser que la gran coalición con los socialdemócratas no fuese viable en septiembre. Claro, dices que necesita renovación la CDU, pero con un líder con tanta potencia es difícil, supongo, encontrar a un segundo, ¿no? Sí, es muy difícil. Bueno, si nos llegan a decir hace un año que estamos a 6 meses de las elecciones y no hay candidato a suceder a Merkel, pues no nos lo creemos. No solo no hay líder claro, sino que tampoco hay una narrativa de liderazgo ni un programa sólido. Los conservadores quieren resolver quién va a ser candidato a canciller esta primavera. Y cuando hablamos de conservadores hablamos de la CDU de Merkel y de la CSU bávara. Según la tradición, el candidato a canciller saldría de las filas de la CDU, así que lo más lógico es que fuera Armin Laschet, reciente secretario general del partido y una de las manos derechas de Merkel, pero hay muchas dudas respecto a Laschet y ha entrado en juego otro hombre con muchas aspiraciones, que es el líder de la CSU y presidente de Baviera, Markus Söder, que ha tenido un papel muy relevante durante la pandemia y cuenta con muchos apoyos en las filas de la CDU de Merkel, pero tampoco descartamos que haya más nombres. Vamos a ver. ¿Quién recoge el descontento? Los socialdemócratas están más o menos también parados, los verdes están subiendo mucho y Alianza por Alemania, que era el partido de extrema derecha, se ha desinflado un poco. Sí, yo creo que están recogiendo ese enfado y ese malestar en la sociedad alemana, lo están recogiendo los verdes, que están subiendo en intención de voto como la espuma. La ultraderecha no creo que nos dé muchas sorpresas, aunque es difícil predecirlo. No está en su mejor momento, la ultraderecha alemana vive muchas disputas internas, su imagen no es buena. De hecho, las primeras elecciones regionales, ¿no?, las de hace un par de semanas, ha sufrido un duro revés también. En Baden-Württemberg ha perdido casi un tercio de su electorado, con un 10%, y en Renania-Palatinado ha pasado del 12,5 al 8,5. Pero bueno, también nos han dejado un dato preocupante estas elecciones pasadas, y es que la ultraderecha ha ganado en el voto de los trabajadores en Baden-Württemberg. Entonces, bueno, a nivel federal las encuestas le dan un 10-11%, con lo cual dejaría de ser la tercera fuerza más votada para pasar a ser la cuarta, porque la tercera serían los verdes. Bueno, hay mucho abierto en estas elecciones y vamos a ver. También el papel de la ultraderecha yo creo que va a depender mucho de la respuesta de la CDU a esta pandemia, porque ha ido perdiendo votos porque la CDU lo hizo bastante bien con la primera ola, con la segunda menos, y ahora está de capa caída. Pero si la situación económica no mejora, aumenta el desempleo, la gestión de la pandemia sigue siendo tan decepcionante como hasta ahora, Alternativa para Alemania podría canalizar ese descontento y volver a captar ese voto. Claro, eso te iba a decir, Carmen, todo en el mundo y en todos los regímenes ahora se va a evaluar a través del filtro de la pandemia, de la gestión de la pandemia, ¿no? Y Alemania se enfrenta a una cuarta ola con un crecimiento exponencial de contagios, ¿no?
Sí, evidentemente. El panorama COVID es bastante desolador en Alemania. Tenéis que tener en cuenta que llevamos 3 meses cerrados sin poder ver casi a familia ni amigos, porque solo se ha permitido quedar con una persona fuera del hogar, con un invierno muy duro en lo meteorológico, de pocas horas de luz, ya no digo de sol, sino de luz, y empieza la desescalada hace 2 semanas de forma bastante tímida y las cifras empiezan a subir rapidísimamente. Ayer estábamos en 17.000 casos, un 22% más que una semana. Acabáis de decir en el informativo que estamos en 13.000 hoy, pero no es muy relevante porque los domingos muy pocos Lenda ofrecen datos. La incidencia semanal ya es casi de 99 casos por 100.000 habitantes, ha aumentado 5 puntos desde que empezó la desescalada, y los expertos lo achacan a la variante británica, que como sabemos es mucho más contagiosa y que aquí representa nada menos que el 72% de los positivos. Es muy alto. La vacunación va muy lenta, solo se ha vacunado 1 de cada 10 adultos. Todo el mundo mira a Gran Bretaña, como lo ha hecho mucho mejor, y si la Unión Europea, se mira a Israel. Hay mucho enfado en un país que además es productor de vacunas y de grandes farmacéuticas, ¿no? y biotecnológicas. Y entonces, bueno, pues empieza a polarizarse la población otra vez, porque cada vez hay menos que quieren seguir la política estricta de cierre que impone Merkel. Luego hablaremos en el programa de esa gestión de la vacunación en Europa frente a otros países que lo han hecho mejor. ¿Alguien habla allí, Carmen, solo por curiosidad, de salvar el verano, de salvar Mallorca? Pues mira, esta semana Mallorca ha aparecido en todos los medios de comunicación alemanes, porque el Instituto Robert Koch sacó a Mallorca y a otras zonas de España de la lista negra, ¿no? De la lista de países de alto riesgo, y entonces permite ahora los viajes a Mallorca de tal forma que a la vuelta no tienes que hacer ni cuarentena ni una PCR negativa, ¿no? Ni aportar un test negativo, con lo cual bueno, hay muchísimo optimismo por poder salir del país, que como os decía, lleva 3 meses cerrado, con un invierno muy duro, porque hacía muchísimos años que no teníamos tanto frío y tanta nieve, y la gente está cansadísima. Entonces la gente quiere salir. De hecho, las reservas en las compañías aéreas se han disparado. TUI ya han duplicado su oferta de vuelos. Bueno, con lo cual, no sé, también luego hay miedo, ¿eh? No estoy yo muy convencida de que vayamos a alcanzar los niveles de este verano, de gente volando. Las autoridades alemanas no paran de decir que por favor la gente no viaje esta Semana Santa, que se quede en su entorno más cercano, con su gente, que no viaje no solo al extranjero, sino que no viaje ni siquiera en el interior de Alemania. Claro, es verdad, se habla mucho de esos vuelos llenos y que se van poniendo más vuelos, pero siguen siendo una mínima parte comparado con otros años. Carmen Viñas es corresponsal de la SER en Berlín. Gracias, Carmen. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Chao. Chao. I know you got the best intentions, just trying to find the right words to say. Vamos a un país que está viviendo una atrocidad que corta la respiración. Niños de no más de 11 años están siendo decapitados en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique. Esta semana la ONG Save the Children ha denunciado en un comunicado que estos sucesos se están produciendo a manos de miembros del grupo terrorista local Estado Islámico de África Central, que es una secta yihadista cuya violencia ha provocado ya casi 3.000 muertos, cerca de 1 millón de desplazados. Es un deterioro de la situación en el norte de Mozambique, no solamente preocupante, es aterrador. Sí, porque además se les está reuniendo 3 problemas muy graves. El COVID, del que se habla menos en África, pero es un problema muy grave. El cambio climático, que aquí en Cabo Delgado precisamente es donde tiene un impacto mayor en el país, y después este grupo yihadista. Mozambique es un país maravilloso, con una gente maravillosa, alegre, que se está inventando palabras todos los días y no termina de salir de esa situación de la poscolonia y de las guerras civiles que ha tenido. El Estado Islámico siempre ha usado esos actos tan terroríficos, más que terroristas, para crear ese miedo en la población. Hablamos de decapitaciones de niños, pero forman parte de una estrategia para aterrorizar a la población en un conflicto que se remonta a hace 4 o 5 años, ¿no? Sí. Mozambique, digo, que salió de la guerra civil más o menos
con dificultades, pero bueno, hay una cierta estabilidad y bueno, el yihadismo que ha ido creciendo por África y al final acaba salpicando también a Mozambique. Saludamos a un español que conoce muy bien Mozambique, lleva 21 años viviendo allí, es Jesús Pérez, director de Ayuda en Acción en ese país, nos atiende desde Pemba, en Cabo Delgado. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, buenos días, Jaime, buenos días, Ramón. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, es un conflicto, Jesús, que se recrudece por momentos. ¿Qué razones se esconden detrás de tanta violencia? Bueno, pues mira, a ver, como muchos de estos conflictos, ¿no? Las razones que se encuentran detrás de él, pues muchas de ellas son variadas. A mí me gusta mucho utilizar el concepto de estratigráfico de cebolla, ¿no? Porque en el fondo lo que tienes es un conjunto de elementos que están operando por detrás del conflicto, que tienen que ver sobre todo pues bueno, con cuestiones de pobreza y desigualdad. Pensemos que, por ejemplo, Cabo Delgado, solo por dar un dato, en torno al 53% de la población es analfabeta, ¿no? Y hay índices de desnutrición crónica pues de más del 50%. Solo por dar dos pinceladas de dos datos que creo que son significativos. Y por otro lado, pues bueno, pues existe toda una inversión que se está realizando en esta región, que bueno, es de dominio público, que está entre los 20 y los 25 billones de dólares, ¿no? En temas de industrias extractivas, sobre todo en gas, ¿no? Donde bueno, pues la presencia de grandes empresas lo que ha generado en los últimos 10 años son unas expectativas muy grandes en relación a la población, al acceso al empleo, a las oportunidades económicas, pues que bueno, por diferentes motivos, pues que en estos momentos no se han consolidado o no ha tenido la amplitud o no ha permeado lo suficiente en las comunidades locales que, como decía, pues bueno, pues viven en unas condiciones de pobreza pues profundas. Además de esto, pues bueno, tenemos otras cuestiones que están alrededor de la región, como tiene que ver la fragilidad de la presencia del Estado, la provisión de servicios básicos, el acceso a la educación, al agua, al saneamiento, a una alimentación adecuada. Y luego pues también otras cuestiones que tienen que ver pues con las economías ilícitas que hay en la región. Pues bueno, pues es de todos conocido y además y ya desde hace años pues se habla mucho del tráfico de piedras preciosas, tráfico de marfil, es decir que hay toda una serie de elementos que están ahí que de alguna manera catalizan, ¿no?, la situación que estamos viviendo en estos momentos y que, como muy bien apuntabais, ¿no?, pues en estos momentos esto empezó en octubre del año 2017 con la toma de la ciudad de Mocimboa Praia, al norte del país, muy próxima a estos grandes proyectos, una zona pues de religión islámica mayoritaria, ¿no?, y que en estos momentos pues ya estamos en torno a los 829 eventos registrados y más de 2.600 víctimas mortales. Hablábamos también, sí, además de las víctimas que tú has mencionado, de cerca de 1 millón de desplazados. ¿En qué condiciones viven? Pues mira, las condiciones de la población, como te podrás imaginar, son terribles. O sea, unas grandes carencias, están enfrentando enormes necesidades. Pienso solo en la provincia, pues tenemos más de 670.000 desplazados en el mes de diciembre. Es decir, estoy refiriéndome a los datos oficiales y posiblemente ya estemos en un número superior. Esta población, pues que es población desplazada, que ha salido de sus tierras, de sus casas, que ha abandonado sus actividades económicas, como es la región, sobre todo la región sur de la provincia, que es la que acoge el mayor porcentaje de población desplazada, que bueno, que ya enfrentaba todas estas carencias de las que hablábamos hace un momentito, ¿no?, y sobre las cuales pues se viene a sobreponer una población que es el equivalente en estos momentos pues más o menos al 25% total de la población de la provincia de Cabo Delgado. Es decir, encontramos regiones que pasaron que tenían en torno a los 86.000 residentes y que han absorbido poblaciones de hasta 114.000
desplazados, es decir, son números que bueno que si ya los sumamos a esto, pues las condiciones, como te podrás imaginar, son terribles, desde falta de abrigo, gente viviendo gente viviendo al aire libre, además en este periodo de lluvias, falta de acceso al agua, a unas condiciones higiénicas y sanitarias pues mínimas, falta de alimentos, porque como decíamos, pues bueno, ya es una provincia quejada tradicionalmente por grandes problemas de acceso al alimento, grandes problemas de desnutrición crónica y de alimentación, y sobre las cuales pues viene a recaer una población todavía más necesitada por esta cuestión de desenraizamiento, ¿no? Entonces, Jesús Pérez, que es director de Ayuda en Acción en Mozambique. Lamentablemente la conexión de audio no era tan buena como nos hubiera gustado. Pedimos disculpas por ello. Nos ha atendido desde Pemba, en Cabo Delgado. Jesús, gracias por contarnos todo esto. Un abrazo. Muchas gracias, suerte. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Ben Harper, de nuevo te estás alejando de adolescentes rockeras. Bueno, es que yo tengo bastantes aristas, no creas que soy así tan unidireccional. No te estoy diciendo nada. Chao. Hope you come and see me soon. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio.